Vamos a resolver unos ejemplos sobre conos, pero primero recuerden analizar un poquito los conocimientos previos para este tema. Vamos a trabajar con ejercicios que han salido en bachillerato y Faro más o menos es lo mismo, entonces vamos a trabajar con esto, porque igual son resolución de problemas. Dice que tenemos la medida de la altura de un cono circular recto. Cuando es geometría y no hay dibujos, lo conveniente es hacer el dibujo para colocar los datos. Entonces, dibujamos el cono circular recto y en este cono le vamos a escribir toda la información que nos da. Dice que la altura es de 36 centímetros. Sabemos que la altura va desde el vértice hasta el centro del cono en forma perpendicular al radio o a la base, ¿verdad? Y esto va a medir 36. Luego tenemos que el diámetro de la base es 8. Sabemos que el diámetro va de extremo a extremo pasando por el centro. Y si el diámetro es 8, significa que el radio mide 4. Entonces, desde el centro a la orilla, a la circunferencia, va a medir 4. Luego dice que vamos a realizar un corte con un plano paralelo a la base a 6 centímetros de esta, o sea, a 6 centímetros de la base. Tenemos la base, subimos 6 y ahí vamos a realizar un corte paralelo a la base. Y sabemos que esos cortes paralelos a la base lo que van a dar forma es a la sección plana que conocemos como circunferencia. ¿De acuerdo? Aquí está, dice, ¿cuál es la medida en centímetros del radio de la sección plana que se obtuvo producto del corte realizado al cono? Esa sección plana es una circunferencia. Entonces vamos a encontrar la medida del radio de esa circunferencia, o sea, esto que está aquí. Ahora, ¿qué sucede acá? Lo vimos en clases, aquí se van a formar dos triángulos. Vamos a tener este pequeñito que está acá, formado con la X, y luego el grande, que es el cono original, ese triángulo rectángulo, que tenemos que aquí es 4 y aquí es 36. Luego, como vimos en los conocimientos previos, estos dos triángulos son semejantes por ángulo, 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 por lo tanto los lados son proporcionales. Entonces, X va con 4 y este que está aquí, esta altura con esta altura. Ahora, ¿cuánto mide esta altura? No hay que inventarla, con los datos lo sacamos. Recuerden que aquí subimos 6 hasta el corte y todo era 36. Quiere decir que este segmento mide 30. Entonces, analicen bien esto. El corte lo hicimos a 6 de la base y toda la altura era 36. Quiere decir que este pedacito que nos quedó acá tiene que ser de 30 para completar la altura que es 36. ¿De acuerdo? 36 es todo. Subimos 6, por lo tanto nos quedan 30 para arriba. Desde aquí, desde el corte al vértice nos quedan 30. Y 30 va con 36. Entonces así formamos la ecuación. X es a 4, como 30 es a 36, porque los lados son proporcionales. Ahora, esta ecuación la resolvemos como la hacíamos en octavo. 4 está en el denominador, quiere decir que está dividiendo a la X. Lo vamos a pasar por operaciones inversas a multiplicar. X es igual a 30 sobre 36 por 4. Tomamos la calculadora, multiplicamos y esto nos va a dar 10 tercios. Ahora, vamos a comprobar si hicimos el despeje bien. Entonces nos vamos acá para que repasen lo que es el uso de la calculadora para ecuaciones lineales. Aquí es alfa x, en el denominador tenemos un 4, alfa igual, estamos escribiendo la ecuación en la calculadora. Y recuerden que dijimos que 30 con 36. Los lados son proporcionales. Ahora le vamos a pedir que resuelva. Entonces, shift, solve, igual. Ahora, vean que este número tiene periodo. Es un número racional. Es 3,3 periodo.
En la calculadora estamos como haciendo, digamos que trampilla, entonces las respuestas nos van a dar en notación decimal o entero, pero no nos van a dar ni fracciones ni raíces. Entonces nos salimos de acá y escribimos 3,3333 bastantes veces para que ella entienda que es un número con periodo 3. Y cuando tenemos esto ya tocamos el igual y nos da 10 tercios. Entonces recuerden que era que nos tenemos que pasar de notación decimal a notación de fracción porque esas son las respuestas que tenemos. Y nos da 10 tercios, quiere decir que aquí despejamos bien. Pasamos a otro ejemplo. Considere las siguientes figuras que corresponden a las partes de un cono después de realizarle un corte paralelo a la base. De acuerdo con los datos de la figura anterior, ¿cuál es la medida en centímetros de h? Entonces, observamos este ejemplo y h es esto, lo que nos preguntan, h, que es la altura de este conito pequeño. Ahora, recuerden que aquí estaban diciendo que esto fue lo que se obtuvo después de realizar un corte paralelo a la base. Entonces, lo ideal es formar otra vez el cono antes del corte y sabemos que esa altura que vamos a averiguar va hasta acá y la vamos a llamar h. Ahora, observamos las medidas. Vean que dice acá que esto mide 12, de aquí a aquí mide 12, quiere decir que el radio es 6 y la altura sabemos que es perpendicular al radio. Entonces ya tenemos el primer triangulito chiquitito que va a ser triángulo rectángulo 6 con altura h y recuerden que esto es lo que estamos buscando, esta h. Ahora, si ustedes observan acá, vean que hay un 8, quiere decir que la altura de esta tapa, como la tapa gallito, ¿ven? Este tronco de cono o tapa gallito mide 8, ven aquí está, desde la base hasta el corte mide 8. Y observen que dice que de aquí a aquí mide 20, aquí está la medida. Entonces sabemos que el radio va a medir 10. Y así sacamos el segundo triángulo, que es el del cono original, que aquí tendríamos 10 de base, ¿verdad? El radio de la circunferencia menor. Y la altura, aquí tengan cuidado porque casi siempre me escriben datos que no son. No pueden escribir que la altura aquí es 8, porque 8 llega hasta aquí, ¿ven? 8 es esta parte anaranjada, no es hasta arriba. Entonces tienen que analizar, hasta arriba serían estos 8 más lo que mida h. Y como no sabemos cuánto es h, esa altura va a ser h más 8. ¿Ven? Simple. Hasta aquí es 8 y hay que agregarle h. Eso expresado matemáticamente sería h más 8 o 8 más h, como ustedes quieran verlo. Luego, ya sabemos que estos dos triángulos son semejantes, ya explicamos por qué. Entonces, esta altura es a esta altura como este radio es con este radio. Los lados son proporcionales. Escribimos la ecuación. H es a h más 8 como 6 es a 10. Ahora, ¿cómo se despeja esto manualmente? Lo vemos en clases. De hecho, ya a un grupo se lo expliqué. Aquí lo vamos a resolver con calculadora para no perder tiempo y porque es más rápido. Recuerden que arriba teníamos h, que sería alfa x, y debajo teníamos h más 8, o sea, igual 6 décimos. Entonces, para que el video no quede largo, lo vamos a hacer así y en clase lo hacemos manualmente. Ok, aquí nada más le decimos que resuelva la ecuación lineal, bueno, fraccionaria, que al final es lineal, 12. Entonces nos dio que h es 12. Ahora recuerden que lo que estaban buscando era h, el valor de h, y ya tenemos la respuesta. H es 12. La altura
de ese conito pequeño es 8. Okay, aquí primero hay que hacer una corrección que ya la hice en clase. Aquí es O y aquí es Q. Entonces, tenemos otra vez, dice, la siguiente figura ilustra un cono circular recto que fue cortado por un plano paralelo a la base del cono. Y aquí tenemos la medida. Entonces dice, ¿cuál era la altura del cono antes de ser cortado? Entonces, lo primero sería colocar los datos. Dice que QO es 6, que OP es 3 y que PR es 2. Y la pregunta es la altura del cono antes de ser cortado. Entonces lo que hacemos es completar el cono como debió estar en el inicio. Y luego vamos a recordar que lo que queremos es la altura de todo el cono, ¿verdad? ¿Cuál era la altura del cono? Ahora, este pedacito que está aquí yo no lo conozco, no sé. Entonces lo vamos a llamar X. Y aquí vemos el primer triángulo pequeñito, que sería X y 2. Luego, el triángulo grande sería de acá, desde el vértice al centro. Todo esto. ¿Ven? Y lo vamos a dibujar acá. Triángulo grande sería 6. Y ojo acá, vean que desde el centro hasta el vértice, toda esta altura. Y 3, vean que 3 solo era este pedacito de O a P. Entonces la altura la represento X más 3. Esa sería la altura desde el vértice hasta la base. Ahora sí, los segmentos son proporcionales porque los triángulos son semejantes. Entonces X sobre X más 3 me va a dar igual que 2 sobre 6. De hecho aquí se ve que el cono grande es el triple del pequeño, pero vamos a hacerlo con calculadora. Entonces aquí montamos la ecuación. Okay. Voy a mover esto un poquito para acá. No se puede. Entonces voy a escribirla mejor aquí para que vean lo que vamos a digitar. Ok, de una vez voy a aprovechar que esto está acá. Voy a borrar el 6. Entonces nada más digitamos. Ok, entonces aquí escribimos la ecuación X sobre X más 3 igual a 2X. Le pedimos que resuelva. Y nos da 1.5, ¿de acuerdo? Que es 3 medios. Entonces X nos da 1.5 o 3 medios. Y recuerden que esta X solo era este pedacito. Entonces este pedacito que está acá nos dio 1.5. Y la pregunta era toda la altura del cono. Entonces nos faltan estos 3, ¿verdad? Que es todo esto. Desde aquí hasta aquí. Que había que agregarle 3. Entonces la respuesta es 1.5 más 3, que sería 4,5. Entonces esa sería la altura del cono antes de ser cortado. Analicen bien, recuerden que este pedacito acá nos dio 1.5 y hacia abajo teníamos 3, por eso la altura total, la del cono original, sería 4.5, 3 más 1.5. Tenemos este otro ejemplo, ya tenemos el dibujo, entonces nada más colocamos los datos. Dice que DE es igual a EB y es igual a 2, o sea que DE y EB miden 2. Entonces,
BE mide 2 acá y ED también mide 2. Dice que ¿cuál es la longitud de la sección plana que resulta de dicha intersección? ¿De quién? De un plano paralelo a la base del cono que contiene los puntos G y E. Entonces vamos a tener un plano que pase por acá, ¿verdad? Por G y E. Y recuerden que ese plano paralelo a la base lo que origina es una circunferencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Nos preguntan la longitud de la sección plana, o sea, la longitud de esa circunferencia. Y sabemos que la longitud de la circunferencia es 2pi por r. Entonces, lo que necesitamos averiguar es el radio, porque ya con el radio simplemente sustituyo acá. Y el radio de esa sección plana lo tenemos acá. Eso es lo que vamos a averiguar. Entonces, tenemos el triángulo chiquitito, que aquí es X y aquí es 2. Y luego el triángulo grande, que aquí tenemos que la base es 3. Y la altura, ojo, aquí la altura es 4, porque es desde aquí hasta acá. Y tenemos 2 aquí, 2 acá, por eso es 4. Aquí ni siquiera hace falta despejar X. Observen que el triángulo chiquitito es la mitad del grande, ¿ven? Porque los lados son proporcionales. Entonces ya sin hacer cálculos ya sabemos que X nos tiene que dar 1.5. Porque este triángulo es semejante con este y corresponde a la mitad. Ahora, digamos que estuvimos apurados y no lo visualizamos. Entonces vamos a hacerlo con procedimientos. Sabemos que x con 3 es igual que 2 con 4 porque los lados son proporcionales. O sea, que x sobre 3 es proporcional a 2 sobre 4. Y despejamos, el 3 pasa a multiplicar. Y esto es un medio, 3 medios, 1.5. Comprobamos con calculadora, por si tienen dudas, fracción alfa x sobre 3 igual alfa igual 2 cuartos. Y les pedimos que resuelva 1.5. Y recuerden que si quiero saber en fracción, este 1.5, le pido a la calculadora que me lo pase a notación de fracción y es 3 medios. Entonces es 1,5 o 3 medios. Ese es el valor de x y recuerden que x era el radio que yo estaba buscando. Ya una vez que sé el valor de x del radio, me voy acá, sería 2 por pi por el radio que es 1.5. Y cuando lo multiplique, esto me va a dar 3pi. Entonces simplemente 2 veces 1.5 es 3. Pero si no, lo podemos hacer acá. Vamos a ver si no lo pasa a notación decimal. 2pi. Recuerden que pi está aquí abajo. Por 1.5. No sé si va a dar en notación decimal. 3pi. Dio en notación de irracional. Ok. Entonces la respuesta sería 3pi. Esa es la longitud de la circunferencia. Entonces recuerden, si me pide longitud de la circunferencia o de la sección plana que se origina por esa intersección del plano con el cono, usamos esta fórmula. Esta es pura teoría, no la vamos a hacer. Simplemente es cuál segmento representa el diámetro de la base. Eso es muy fácil. Ok, dice cuál es el área de la sección plana que resulta de dicha intersección. Entonces, para aprovechar, este es el mismo ejemplo anterior, ¿de acuerdo? Ya hicimos todo, sabemos que el radio es 1.5.
Pero la pregunta es por el área de la sección plana. Entonces, el área, recuerden que el área que se nos formó acá, esto es una circunferencia y el área corresponde a esto, ¿verdad? El círculo. Y sabemos que el área de un círculo desde la escuela es pi r al cuadrado. Como el radio nos daba 1.5, vean que es la misma que hicimos antes, entonces simplemente sustituimos acá, que sería pi por 1.5 al cuadrado. Y nos vamos a la calculadora. El área entonces tenemos que es pi por 1,5 al cuadrado. Y nos va a dar 9/4 pi. Esa sería el área. Entonces simplemente, chiquillos, vean que en todos los ejemplos que hemos hecho este tipo de problemas vamos a trabajar con triángulos semejantes. El pequeñito que se nos forme acá con la intersección del plano y el cono y el grande que corresponde al original. Usamos semejanza de triángulos para averiguar el valor de x, ya sea que sea, digamos, el radio de la circunferencia menor o la mayor, o podría ser que también estemos averiguando la altura de alguno de los conos, el pequeñito o el grande. Pero el procedimiento siempre es el mismo, entonces nada más es saber colocar los datos, despejar, ¿verdad? Leer bien qué es lo que queremos y tener cuidado si nos preguntan por la longitud de la sección plana, por el área, por la altura del cono antes de ser cortado o la altura del cono después de con el corte pequeño, etc. Entonces nada más leer bien, pero si ustedes se fijan es como muy repetitivo.